Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Muy buenas noches, bienvenidos entre todos. Hoy estaremos platicando de democracia y ética. ¿Qué les parece? Tenemos redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Si tienen alguna pregunta, si quieren aportar alguna idea, ya saben cómo hacerlo. Así que buenas noches, bienvenidos. Y para conversar del tema con nosotros en esta ocasión se encuentra el doctor Héctor Díaz Santana. Él es investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, a quien agradezco como siempre que pueda platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar con ustedes. Oye, y además un tema bien interesante, sobre todo en estos momentos en los que hablamos mucho de corrupción, de cómo podemos deshacer este círculo en el que nos hemos metido y del cual no podemos salir y que nos afecta mucho como sociedad. Sí, yo creo que tenemos un gran problema, que es un problema de carácter dual. El primero es que parece ser que ante la descomposición, principalmente de la clase política, no vemos referentes, líneas de acción, algún tipo de programa de trabajo, alguna iniciativa. Vemos como si el país sigue por, digamos, deambulando sin rumbo. Y en segundo lugar, es una especie de degradación constante que a la sociedad lo que le ocasiona es creer cada día menos en la política. Pero el gran problema es que en lugar que la sociedad organizada también definiera una línea por lo cual podría recomponerse el rumbo, seguimos también a la deriva. Entonces tenemos que poner un punto central sobre la ética y la democracia en México. La gente se enoja, ¿es suficiente? No, no es suficiente. La gente se enoja, la gente cuando hay procesos electorales, una de las quejas es el abstencionismo, el voto en blanco, quieren votar por el partido político, digamos, que sea el menos malo. Muchas veces las encuestas de opinión pública están fallando porque hay un voto que realmente no saben qué hacer. Hay una especie como de desesperación silenciosa. ¿Por qué? Porque no se sienten representados y no solamente eso. Estamos viendo que el país, día a día, los escándalos políticos son de la vida cotidiana y podemos llegar a dos extremos. Uno, ver esto como la parte de la normalidad y el otro, que sea una bomba de tiempo que cuando explote los perjuicios y los daños de cierta manera no se puedan controlar. ¿Cómo empezamos? ¿Por el principio recordándonos qué es la ética y qué es la moral? Sí, yo creo que sí. Mira, la ética es una serie de valores, de principios que buscan la armonía y la paz social. La diferencia entre la ética y la moral es que prácticamente la moral es un derecho subjetivo interno. La persona puede concebir lo que está bien, lo que está mal y simplemente su forma de concebir al mundo. La moral no, la ética tiene un sentido diferente. La ética lo que busca son valores colectivos y muchas veces estos valores colectivos se van construyendo con el tiempo. En la década, digamos, del siglo pasado, en la década del 60, 70, los valores eran muy prácticos, ¿no? Saludabas a la gente, confiabas en el vecino, tenías un nivel, ciertos principios básicos de respeto hacia el otro, y con el proceso de cambio estructural de la sociedad, un mundo globalizado, un mundo de demasiada información, parece ser que ahora los principios y los valores prácticamente se conciben en muchos grupos sociales. Sí. Es impresionante. En Alemania hubo un grupo social que decía mueran los ciclistas y los veganos. Entonces tú dices, también estamos pasando a estos aspectos de la racionalidad. Claro. El tema es, ¿por qué es gobernar más difícil? Porque socialmente somos cada día más diferentes. El abanico de posibilidades ante quién gobernar se ha complejizado. Y para lo que una persona está bien, siempre vamos a encontrar el que no está de acuerdo. Pero hay sociedades en las que encontramos que hay valores, que se respetan los valores, que la corrupción no es tan alta, que los temas éticos están muy bien definidos y que la moral también está muy bien enseñada o aprendida, ¿no?
Así es, y hay sociedades que han hecho esto una forma de vida. Por ejemplo, hace rato comentamos tú y yo sobre el caso Tablerone, ¿no? Donde el del chocolate. El del chocolate, donde, para los que no sepan, una ministra de Justicia de Suecia fue a echar gasolina, ni siquiera tenía chofer, ¿eh? Una ministra que tiene carro oficial, le dan gasolina oficial, no tiene chofer, llega a una estación de servicio, echa gasolina y con la tarjeta de crédito que le dan para pagar la gasolina compra un chocolate. La descubren y por el solo hecho de comprar un chocolate la hacen renunciar. La sociedad estaba indignada. Aquí en México, y tú lo dijiste hace rato, si compra un chocolate a un político con el dinero público, hasta lo justifican y dicen, pues no pasa nada, ¿no? De hecho, yo hice el experimento, yo hablé del caso con algunas personas, les comenté cómo había estado y todo el mundo dijo, oye, pero si nada más fue un chocolate, ¿no? Es la diferencia de las sociedades, es tolerancia cero a la corrupción o a la falta de ética y pues a lo mejor en otras sociedades es como la permisividad, ¿no? Dar chance, que al cabo que es poquito, como con la yin, que roba, pero no más poquito. El problema, como tú lo dijiste, es que el ser permisivo, en un momento dado hemos tenido un proceso permisivo que va evolucionando y va aumentando. Por ejemplo, en México siempre ha habido corrupción, pero la corrupción era muy clara, se decía, hay un diezmo. No pasaba el 10%. Y ahora hemos visto casos escandalosos que personas que denuncian a gobernantes que dicen, me pidió una comisión del 40, 50, 60%. Y tú dices, van cambiando y cada día tenemos en algunos lugares una clase política voraz, ¿no? Que ve la idea del ejercicio político como un proceso de enriquecimiento personal en lugar de ver lo que es o debería ser su verdadera vocación. Los clásicos dicen que un gobernante tiene que ser como un buen padre de familia. Su obligación es, primero, buscar la armonía, la paz social y sobre todo la protección de su familia. Y segundo, dotarlos de cierto tipo de servicios que le generen bienestar social. Imagínate un padre que tiene que trabajar para mantener a sus hijos. Aquí también debería de ser. Claro. Y pues prácticamente ese principio básico de gobernante no lo hemos visto. Pero ¿cómo se rompe esto? ¿Cómo perdemos la brújula precisamente para llegar a esta situación donde pues vemos cada vez más casos como estos que comentas? En México hemos perdido, digamos, una oportunidad histórica. La transición democrática mexicana prácticamente se sustentó en definir las reglas de acceso al poder. En otros países hablaron de economía, hablaron de aspectos laborales, aspectos sociales, aspectos de garantías de derechos humanos, de nuevos sistemas judiciales. Y en México nos preocupamos por decir un instituto electoral fuerte, reglas claras, financiamiento por los partidos políticos y que exista la alternancia. Pero ¿qué es lo que descuidamos? Es construir esto que Daniel Cosío Villegas decía, el estilo personal de gobernar. ¿Qué tipo de gobernantes teníamos la intención de formar para el futuro? ¿Cuáles iban a ser las reglas objetivas de la interacción entre gobernantes? Gobernantes que buscaran en partidos de oposición llegar a acuerdos en beneficio del Estado, o gobernantes, como tú lo comentaste también hace rato, que cada uno ve su interés particular y van a procesos de negociación, de reforma del Estado, buscando cuál podría ser una negociación ventajosa que me ayude a que mi partido político pueda tener más financiamiento, a tener cargos públicos, a tener mayores posibilidades de ganar algún tipo de gobernatura, y ahí fue el gran problema. Y además, México existen leyes en contra de la corrupción, es muy claro, está configurado como un delito, puede ser una falta administrativa, hay los mecanismos, pero simplemente no se ponen a la práctica. ¿Qué pasa? Es un tema también de falta de eficacia y de falta de eficiencia. Todos los servidores públicos tienen que hacer declaraciones patrimoniales, pero ¿de qué te sirve? Sí, vemos que servidores públicos de repente su patrimonio lo aumentaron 10 veces más cuando no se justifica su ingreso. ¿Y por qué no se hacen cosas correctivas? ¿Por qué en este mundo informatizado donde la Secretaría de Hacienda es fácil que te detecte las cuentas que puedas tener, o personas que alguna vez no han tenido nada y de repente tienen mucho dinero? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué no nos preocupamos por ese tema? ¿Y por qué dejamos
que estos procesos de degradación prácticamente corruptos vayan aumentando. ¿Necesitamos enseñarle ética a los políticos? Necesitamos, por supuesto, enseñarle ética a los políticos. Creo que esto tiene que ser uno de los temas de futuro, pero también le tenemos que enseñar ética a la sociedad, porque hay un debate del siglo pasado entre los politólogos y la pregunta es, ¿la sociedad tiene el gobierno que merece? Y hay algunos dicen que no, yo no me siento representado con este gobierno, pero también socialmente somos permisivos. Vemos un tema de corrupción y no lo denunciamos. De cierta manera, una persona trabaja en algún lugar que le hacen una oferta y sabe que no está pegada a la ley y la acepta. Entonces, ¿qué está pasando? Que estos procesos de degradación que prácticamente se ven como inofensivos, en la práctica se van haciendo de manera regular y después, si tenemos una, por así decirlo, una sociedad que era permisiva al 20% de la corrupción, ahora tenemos un 40%, ¿no? Claro. Oye, ¿quién decide qué es ético? Mira, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque a lo mejor para ti tú tienes unos estándares y yo tengo otros, pero a lo mejor para alguien que nos está viendo dice, oye, no, la ética debe ser lo mismo para ti, para mí y para los que están aquí y en China. Mira, yo creo que la ética tiene un principio dicotomíco, ¿no? Hay principios universales y valores universales reconocidos, ¿no? Pero también hay ideas y puede haber hasta cierto tipo de valores religiosos. Por ejemplo, en algún país musulmán, a lo mejor que las mujeres vayan con burka, son estados donde la religión y el Estado es uno mismo. Y para ellos está reconocido y aceptado. Y no les parece ni ofensivo, ni en un momento dado limitas el derecho que tiene la mujer a la libertad o un derecho fundamental, porque ellos lo aceptan. Entonces, esos tipos son circunstancias éticas particulares, porque la ética va asociada a la religión, a la costumbre, a la historia. ¿Qué pasa en México? En México no hemos podido construir socialmente esos valores éticos. Algunos son muy fáciles: el respeto, la tolerancia, el respeto a la ley, el no querer en un momento dado tener un bien que no te corresponde. Por ejemplo, encontrarte una cartera tirada en la calle y agarrarla y regresarla a la oficina de la policía y te dice, hombre, la regreso y ya se van a quedar con ella, ¿no? Sí. Somos procesos, digamos, constantes de desconfianza porque no hemos logrado cumplir esos parámetros. En una encuesta que hicimos en el año 2002, yo trabajaba en Flaxo, la pregunta era, ¿quién respeta más la ley? Y quien respetaba más la ley eran los analfabetas y los adultos mayores. Y los que menos respetaban la ley eran las personas que tenían mayor formación educativa. ¿En serio? Sí. Uno pudiera pensar a lo mejor que es al revés, por el desconocimiento de las personas de la ley, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué nos está pasando? Son sociedades muy complejas. En México las encuestas... O sea, entre más educados estamos, más... Entre más educados estamos, menos cumplimos la ley. Híjole. Son los que menos cumplen la ley. Y tú dices, no hay que justificarlos, pero ¿por qué no cumplen la ley? Porque, bueno, dicen, a ver, hago un razonamiento. Yo trabajo, pago mis impuestos, pero no tengo seguridad en mi colonia, las calles están mal estado, no hay alumbrado. Muchas veces haces una crítica objetiva al gobierno, pero es nuestra obligación pagarlo. Sí. O sea, decidir lo que está bien y lo que está mal y lo que es legal y lo que no es legal es muy complejo. Es como tú mismo estableces, ¿no? Qué está bien y qué está mal. Tú mismo decides. En México, las encuestas te dicen, 1 de cada 3 respeta la ley si les gusta. Imagínate si 1 de cada 3 respeta la ley si es justa. Bueno, no, pues por eso estamos como estamos, ¿no? A nadie le gustan muchas cosas. Así es, o 1 de cada 4 está dispuesto a hacer justicia por su propia mano. Híjole. Entonces, ¿para qué queremos tribunales? Ese tipo de cosas están aumentando en lugar de ir bajando. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto, la sociedad también no ve Estado de Derecho, la sociedad también ve temas de corrupción constante, la sociedad ve en los medios de comunicación temas que prácticamente son espantosos. Tenemos más de 20 gobernadores que están ahora procesados y las cantidades que se manejan, esas cantidades, si nosotros hacemos una reflexión,
Imagínate esas cantidades que se desviaron para temas políticos o para de beneficio personal, si se utilizaran en educación, en salud, en vivienda. ¿Cuántas escuelas no hay que no tienen pizarrones, hospitales que no tienen medicinas? Tendríamos otra sociedad. Sí, otra sociedad, otra situación en el país. Hablando de sociedad, ¿te parece bien si regresamos con este tema? Tú decías, a ver, bueno, no nada más el tema es de las autoridades, no nada más es de algunas personas que están en el poder, el tema también es de la ciudadanía. Si te parece bien, regresamos con esto. Pero antes vamos a un resumen de las actividades más importantes en el Instituto Electoral del Estado de México. El IEM publicó las convocatorias para ingresar a la 9ª generación de la maestría en Derecho Electoral y a la 7ª generación de la maestría en Administración Electoral 2017-2019, que serán impartidas por un claustro docente de alto nivel en el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM. Puedes acceder a las convocatorias en la página electrónica del IEM, www.ieem.org.mx. Las preinscripciones podrán realizarse desde la publicación de la convocatoria y hasta el lunes 18 de septiembre de 2017. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, durante su 6ª sesión ordinaria, aprobó la incorporación de 7 cargos y puestos adicionales del Instituto Electoral del Estado de México al Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. Al concluir la sesión ordinaria, se llevó a cabo la 25ª sesión extraordinaria, en la que mediante acuerdos y por motivo de renuncia en un caso y en otro por incapacidad médica, se aprobó la sustitución del vocal ejecutivo y de la vocal de organización con carácter provisional de la Junta Distrital número 2 con cabecera en Toluca. El Instituto Electoral del Estado de México convoca a participar en el Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político en su 20ª edición, el cual es un espacio que permite a los estudiosos de las ciencias sociales aportar elementos que puedan contribuir al desarrollo democrático en la entidad, ya sea a través de una tesis de posgrado, tesis de licenciatura o ensayo político. La convocatoria se puede consultar, descargar e imprimir desde la página de internet www.ieem.org.mx. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo. La invitación para que se quede con nosotros y a través de redes sociales se contacte aquí con nosotros entre todos. Regresamos. A todos los que participaron este 4 de junio, a los capacitadores, monitoristas, capturistas, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales, partidos políticos, candidatos y candidatas, medios de comunicación, servidores electorales y funcionarios de mesas directivas de casilla. Pero sobre todo, a los mexiquenses que ejercieron su voto en esta elección. Gracias por darle valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros aquí entre todos. Vamos a escuchar su voz porque, como usted sabe, para nosotros es importante. Pues que las autoridades municipales nos tomen más en cuenta en todo lo que va del año, no nada más en las épocas de campaña, que es cuando solicitan nuestro apoyo. Yo creo que debía ser toda la administración, todo el año, los años que dure la administración, es que nos deben de tomar en cuenta, no nada más en estas épocas, ¿no? Pues unirnos más entre vecinos, que pues nos lleguen más ayudas para poder unirnos entre vecinos o familias. Para mejorar la participación ciudadana en el municipio, primeramente es necesario incrementar
los instrumentos de comunicación social entre el gobierno municipal en este caso y la ciudadanía, ya sea a través de redes sociales, a través de los sitios web, comunicación directa cara a cara. También es importante la generación de comités de participación ciudadana en el caso del tema de obras públicas, por ejemplo, mantener un contacto, una vigilancia constante de los vecinos en la ejecución de la pavimentación de calles, por ejemplo, la construcción de edificios públicos. Eso genera también participación ciudadana. Gracias a usted por su participación. Y bueno, continuamos platicando del tema de ética y democracia y nos quedamos justamente en el papel de la sociedad. Hubo por ahí varios asuntos que son realmente muy importantes que podemos retomar, Héctor. Y bueno, una de las personas decía unidad de la ciudadanía, unidad de la sociedad, que era algo pues de lo más importante, y yo creo que sí. Sí. La pregunta, como tú dijiste, ¿dónde construyes tus valores éticos? Los construyes en varios lugares. 1, en el seno familiar. 2, en la escuela. La educación elemental es básica para que un muchacho pueda o no ser un ciudadano de bien. Y 3, también la interacción social. Es muy importante tu entorno, tu ecosistema social. Ahí mismo, si tú tienes un ecosistema sano, pues prácticamente tú vas a, te vas a desarrollar bajo esos mismos esquemas. Si tú tienes un entorno en el cual robar, corromper, ser un ventajoso es parte de la práctica cotidiana, con eso tú te vas a desarrollar. Y el problema que la diferenciación entre el bien y el mal se puede acotar. Entonces, la ciudadanía en este contexto tiene, esa conciencia y sabe que una ciudadanía ante los entornos políticos como se nos están manifestando tiene su riqueza en la unidad. Yo creo que una de las entrevistadoras tiene muchísima razón. El tema de la unidad social o el capital social que llama Putman, que es un conjunto de valores de confianza y ayuda mutua, es uno de los referentes en los cuales tenemos que desarrollar y confiar. Ahora, en el caso de la ciudadanía, ¿cómo se puede organizar? ¿Cómo en algún momento determinado alguien dice, oigan, pues vamos a ver qué hacemos? Porque tenemos el caso de las organizaciones civiles, pero pues también por ahí tiene, a lo mejor no a todo mundo le gusta tal o cual organización, a lo mejor no todo mundo apoya tal o cual organismo, ¿no? Sí, tenemos muchas vías de participación. Una puede ser organizaciones, sociales. Estas organizaciones sociales, el padrón del Instituto Nacional de Desarrollo Social dice que en México hay 54,000 organizaciones sociales. De estas no sabemos cuántas estén activas, pero hay organizaciones sociales en toda clase de materias. Pero también el otro rol es el rol de organización social. Y la reacción de la organización social puede ser, activa o reactiva. Por ejemplo, cuando a principios de año vimos el tema de la subida de gasolina, generó indignación social. Creo que nunca habíamos visto estas manifestaciones de enojo, de molestia, pero prácticamente quedó en un enojo social, en una molestia que se vio o se va a ver reflejada en las urnas. Pero también requerimos de una sociedad activa, ¿no? Una sociedad que esté analizando y viendo cuáles son los temas que están generando tanto degradación social como degradación gubernamental. Y sobre eso tenemos que trabajar. Hay muchos mecanismos. Ahora, la ley te permite temas de acceso a la información pública, te permite un tema de rendición de cuentas. Yo creo que tenemos que ir trabajando más hacia esquemas de gobernanza democrática. Y dicen, bueno, ¿qué es la gobernanza democrática? Pues el gobierno no puede solo. La gobernanza democrática es la capacidad que tiene el gobierno de invitar y hacer parte de la ciudadanía en el desarrollo de la agenda gubernamental. Yo creo que tenemos que meternos un poco más a los asuntos de carácter público y no dejarlo como si es un tema alejado, un tema diferente, un tema del que no sé y que en un momento dado no me preocupa. El tema de no me preocupa puede ser muy complejo, porque muchas ciudades empezaron a ver temas de la inseguridad y dijeron, a mí no me han robado. Pero de repente ya nos robaron a todos. Y la ola nos llevó. O sea, cuando alguien no participa, de cualquier forma le va a llegar el problema. Así es.
O sea, más vale organizarse, más vale levantar la voz, más vale poner un límite al problema. Sí, y hay muchas veces que la gente no se quiere organizar porque muchas veces se politiza el tema. A ver, vamos, el problema de siempre. ¿Quién va a ser el líder de esta causa social? Si el líder mantiene los principios, los valores, informa de las negociaciones y respeta el interés ciudadano, adelante. Pero de repente el líder le da algún tipo de beneficio, ayudó a uno de sus familiares a encontrar trabajo en el gobierno, es cuando en un momento dado genera desánimo, y el problema más grave es que ya no confías en el otro. Tenemos que ir hacia un esquema de confianza. El tema de confianza es muy importante, pero la confianza se tiene que ganar. Claro. Oye, en el caso de las campañas, hemos estado hablando de varios aspectos sobre la democracia y la ética, pero en el caso de las campañas, ¿tú cómo ves las cosas? Acabamos de pasar unas elecciones, pero se vienen otras. México siempre está en estos procesos, ¿no? En campañas electorales, yo siempre lo he dicho, el mejor sistema electoral del mundo es el mexicano. Sí. Tenemos un sistema, digamos, prácticamente blindado. Tenemos un sistema donde el padrón tiene altos grados de precisión, donde se capacitan a los funcionarios llegan a abrir las casillas, donde el material electoral llega y prácticamente son 99.96% de las casillas se abren, y quien cuenta los votos son los representantes, digamos, los funcionarios de casilla observados por los representantes de los partidos. Eso lo tenemos prácticamente blindado. El problema que tenemos son los comportamientos de actores políticos, actores sociales. ¿Por qué? México se está diciendo, y cada día que está aumentando, la compra, el clientelismo, el uso de programas sociales para fines de proselitismo, y aquí tiene que ver tanto una persona que oferta, posiblemente el político que compra el voto, y la ciudadanía que recibe el dinero a cambio de su voto. Volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Y algunas veces que hicimos grupos de enfoque, y cuando le decías a un ciudadano, bueno, ¿y usted no le da pena o vergüenza que le compren el voto? Dice, ¿pero por qué? Si yo es mi voto, yo lo puedo vender a quien quiera. Y no solamente eso, a nosotros en campañas electorales es como tener un programa social adicional. Son nuestros impuestos y simplemente los políticos no los regresan. Entonces justifican ese tipo de actos como una reivindicación a la que tienen derechos, y cuando tú les preguntas, oye, pero te están manipulando, te están induciendo, estás perdiendo la libertad del voto. La gente no lo ve así. El tema es que el valor del voto no se lo dan en su magnitud. ¿Y qué está pasando? Y yo siempre digo, México es un país democrático, que tiene un déficit de democracia, pero es un país democrático. Nosotros no hemos valorado la democracia mexicana porque no hemos vivido en un estado que no es democrático. Por ejemplo, Venezuela. A Venezuela tú vas al supermercado y no hay comida. Tú vas a los hospitales y no hay medicinas. Tú haces una manifestación y digamos, la policía te reprime, te echa de balazos. Aquí en México esas cosas no pasan, ¿no? Pero en un momento dado no hemos valorado lo que representa tener un Estado democrático, y cuando lo valoremos lo vamos a defender, y en ese caso, cuando tengamos esa apreciación subjetiva, no vamos a dejar que nos compren o que nos manipulen el voto. Oye, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le vamos avanzando? Si ya tenemos este planteamiento, si ya tenemos como el análisis en la mesa, ¿cómo le vamos caminando para no llegar a situaciones tan dramáticas? Es un tema de generar conciencia crítica. A ti te compraron tu voto. El gobernante es un mal gobernante. No te quejes. Tú permitiste tener un problema de origen. Entonces, sí tenemos que hacer mucho más consciente a la ciudadanía de, uno, cuáles son los perjuicios, y otro, tenemos que trabajar en un aspecto de responsabilidad democrática, individual. Tenemos que seguir trabajando con campañas de cultura cívica. El INE hacía unas espectaculares hasta el año 2006, que parece ser que este tema ya no era parte de la agenda. ¿Y qué pasa? Tenemos graves oscilaciones. Hay procesos electorales que tienen pocos problemas, pero hay procesos electorales que de repente se nos van al cielo y no sabemos cómo contener ese enojo, esa molestia social.
¿A quién le pedimos que nos ilustre en temas de ética? ¿Nos vamos a la escuela o cómo le hacemos para retomar este tema en casa? Como decías, hay diferentes fuentes de las que nos nutrimos. Tenemos que trabajar en un tema de política pública, de conducción del Estado. Algún partido político tendrá que ponerlo en la balanza a algún grupo social. Por ejemplo, ahora te permiten presentar iniciativas ciudadanas. Yo creo que una iniciativa ciudadana de esta naturaleza sería muy loable. Y también hay que decirlo, yo soy parte del haber cerrado los ojos. La academia tiene que ser, una de las obligaciones de la academia es tener una masa crítica, una masa no permisiva, una masa que esté analizando ese desarrollo social, gubernamental y estar proponiendo alternativas. Creo que en el sector académico también hemos volteado para otro lado y necesitamos reflexionar y necesitamos poner estos temas en la agenda pública. Muy bien, pues con eso nos quedamos por el momento. Si te parece bien, regresamos con otros puntos que hay que también dialogar esta noche. Y antes vamos a esta cápsula sobre cultura. En 2007, uno de los temas más importantes de la reforma electoral fue la estructuración de un nuevo modelo de comunicación política. Este modelo trataba de generar un nuevo vínculo para que los partidos políticos, sus candidatos, las autoridades electorales y los ciudadanos pudieran tener información político-electoral de relevancia. A 10 años de esa reforma, hoy más que nunca y de cara al proceso electoral de 2018, vale la pena revisar ese modelo. ¿Por qué? Porque lo que se advierte es que los spots electorales tal cual están hoy en día funcionando, no tienen contenidos que sean llamativos para el electorado, no transmiten información de relevancia para que los electores puedan tomar su decisión. En segundo lugar, es necesario valorar los debates electorales. Hoy los debates tienen un formato extremadamente rígido, necesitamos flexibilizar ese formato para que realmente haya una confrontación de ideas, de propuestas, de iniciativas entre los aspirantes a un cargo público. En tercer lugar, necesitamos advertir la forma como los medios de comunicación procesan y difunden la información de relevancia político-electoral, porque sirve para que los ciudadanos también tengan una opinión informada y a través de esa opinión puedan acudir a las urnas. Finalmente también falta ver que es muy importante expedir una ley de propaganda gubernamental para que sepamos qué funcionarios públicos pueden salir a informar sobre su actividad política, de qué manera deben hacerlo para que no constituya un elemento negativo dentro de los procesos electorales. Así es que yo creo que estamos a buen tiempo para analizar a profundidad hacia dónde debe ir el modelo de comunicación política de nuestro país. Muchas gracias al comentario del doctor César Astudillo, especialista muy reconocido en estos temas jurídico-electorales. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo. La invitación para que se quede con nosotros aquí entre todos. Y le quiero recordar que se puede comunicar con nosotros, poner en contacto a través de redes sociales. A todos los que participaron este 4 de junio, a los capacitadores, monitoristas, capturistas, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales, partidos políticos, candidatos y candidatas, medios de comunicación, servidores electorales y funcionarios de mesas directivas de casilla. Pero sobre todo, a los mexiquenses que ejercieron su voto en esta elección. Gracias por darle valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues que nuestras autoridades se acercaran más a la ciudadanía, como usted nos acaba de decir,
que estén más atentos a las necesidades que hay aquí en nuestro municipio. Propondría unos círculos de participación social, llámense consejos, para mantener una comunicación más fluida entre delegados y representantes ante el gobierno. ¿Por qué? Porque así se pueden gestionar diversos apoyos o beneficios para la comunidad o el municipio o colonia. Pues que hubiera más información, porque luego no nos enteramos de los programas que hay y ya nos enteramos ya que pasaron o que ya van a hacerse, porque no nos enteramos antes. Para poder participar no hay comunicación. Pues ahí la voz de quienes participan, a quienes agradecemos por supuesto que opinen y que enriquezcan este espacio. Y llaman varias veces, Héctor, que escuchamos el tema comunicación. La gente se siente fuera, sienten que el gobierno y las autoridades están de un lado y que ellos están excluidos totalmente, pues aislados, ¿no? En otra parte. Sí, hay un problema de comunicación, digamos, pública. En México tenemos un sistema de carácter presidencialista y el debate es menos fluido que en sistemas de carácter parlamentarios. En un país donde hay, digamos, este sistema, por ejemplo, un día a la semana lo dedicas a problemas gubernamentales y tú llevas al ministro y que dé una explicación sobre casos específicos o al presidente de gobierno. Y el debate es muy amplio, ¿no? El debate lo ven de los actores. En México no. En México, digamos, el tema político se diluye por dos cosas. El primero es que creo que hay demasiada información. Y también hay que decirlo, hay medios de comunicación muy objetivos, que investigan, que te dan datos duros, pero también vemos que nos podemos ir al extremo sobre notas que prácticamente son complejas, son difíciles y a veces no son ciertas. Entonces, ¿cómo construimos una comunicación? Y también en temas de ética, en comunicación tenemos que generar cierto tipo de parámetros. Se ha construido de algunas cosas, sobre todo el derecho de réplica, pero yo creo que también en el tema de información falsa, que en un momento degrade, demerite y que traten en un momento dado de favorecer a cierto actor político, no podemos tolerarlo. Muy bien, y bueno, hablando de estos temas de la organización, hablando de estos temas de la participación, hay quien dice círculos de participación, círculos en los, o sea, la gente sí quiere participar, la gente sí quiere enterarse, la gente no entiende en qué espacio. ¿Cómo le hacemos para alcanzar esto, por una parte? Y por otra, ¿cómo hacemos que se profesionalice a los funcionarios, que es otro de los temas que tú me habías platicado, que es sumamente importante? A ver, yo creo que tenemos que trabajar dando un paso y otro paso. En México estamos avanzando, pero a veces tenemos oscilaciones preocupantes. Una de las últimas reformas para darle mayor transparencia al ejercicio es la información pública. Pero cuando tú pides la información pública, hay veces que el gobierno te la da de una forma que no hay quien la entienda. Entonces creo que también tenemos que empezar a dar pasos firmes y saber que cuando alguien te pide alguna información es para un procesamiento de la información, ¿sí? Y que se lo tienes que dar en lenguaje ciudadano porque ellos quieren evaluar nuestro desempeño. Y como esos hay muchísimos ejemplos en los cuales el ciudadano muchas veces no tiene incentivos para participar porque ve que sistemáticamente puede estar frenado o que le construyen diques de contención que es muy difícil pasarlos. En el otro lado, sobre que tenemos que trabajar en un tema de profesionalización, en la década de Vicente Fox, una de las propuestas de campaña es tener un servicio civil de carrera. Requerimos, y es urgente, que México ponga punto final y se ocupen de construir una democracia en el que el gobierno sea servidores públicos de carrera. ¿Qué es un servidor público de carrera? Una persona que ve en el gobierno como una forma de vida, pero que esta persona, para acceder a ese cargo gubernamental, necesariamente tiene que estudiar, tiene que pasar un examen, se tiene que capacitar, debe tener sentido de pertenencia, no saber que cuando ya ganas una plaza, prácticamente no tienes que cumplir con tu labor. Y por último, tiene que tener este grado de especialización
porque la diferencia de años atrás es que ahora el presupuesto gubernamental es mucho más alto. Anteriormente una oficina de gobierno le dabas una máquina de escribir, hojas, lápices y plumas. Ahora requieres computadora, redes, internet, tener cierto tipo de información que te permite tener elementos suficientes para temas de carácter técnico. Entonces, estos servidores públicos tienen que ser profesionalizantes, lo que quiere decir que ellos van a ser los responsables de que el dinero público, que no es mucho, y no es de ellos, gastarlos de una manera correcta y de una manera eficiente. Tú tienes un objetivo, tienes un presupuesto, con ese objetivo tienes que cumplirlo. Y regresamos al tema de los hospitales. No puede ser que en un hospital no tengas medicinas. Claro. O no puede ser que los médicos no tengan los aparatos mínimos para hacer un diagnóstico preciso. En eso tenemos que ir trabajando y solamente un servicio civil de carrera yo creo que te lo puede garantizar. ¿Cómo hacemos para que haya observadores? Porque luego nos convertimos en la comisión que observa y luego hay una comisión que observa la comisión y luego la otra que observa la otra. Sí, creamos una institución y luego creamos otra institución y tenemos un problema. El problema es cómo elegimos a las autoridades. La mayoría de cargos públicos relevantes de designación tienen que pasar por el Congreso. Y en el Congreso se dice, y además es cierto, que hay cuotas. Cuando sucede eso, las personas que tú apoyas para que tengan un cargo y depende de tu partido político, pues es natural que van a buscar la protección. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que construir estos procesos en los cuales, por ejemplo, para elegir consejeros electorales. Anteriormente no requerían hacer examen, no requerían hacer una comparecencia pública y el primero y segundo consejo electoral que hubo a nivel nacional era estupendo. Era gente de mucho conocimiento, mucha ética y mucho reconocimiento público. Ahora hacemos procesos supuestamente de mayores garantías democráticas y las personas que se eligen no responden a esa necesidad pública. Entonces, algo está pasando. Entonces, tenemos que ir corrigiendo paso a paso, tenemos que hacer una lista de inconsistencias y darle soluciones. Oye, y en el caso de la profesionalización, ¿en otros países así funciona? ¿En otros países esto es lo que los ha llevado a tener menos problemas de corrupción, a ser más éticos? Sí, ¿por qué? Porque ellos tienen en el cargo público un proyecto de vida. Ellos saben que teniendo ese cargo van a entrar a trabajar y 25, 30 años y después se van a jubilar. Tienen un sueldo digno, con ese sueldo pueden tener una vivienda, pueden educar a sus hijos, pueden tener cierto estado de bienestar y ellos lo ven como proyecto de vida. No necesitan más. Lo que el gobierno les da con su pago gubernamental es suficiente para tener un proyecto de vida armonioso. ¿Qué pasa? Sí tenemos que construir en un momento dado esos parámetros. Podemos aspirar a tener, no sé, pues una posición como la que tienen en Finlandia, que dicen sí hay corrupción, pero hay una corrupción que es mínima y aparte se atienden todos los casos. Es decir, no es como nosotros que tenemos 20,000 casos y ninguno se atiende. Allá se denuncia, se atiende y hay un seguimiento. A ver, yo creo que va a ser muy difícil llegar a los estándares de Finlandia. Pero le podemos tirar alto, ¿no? A ver, tenemos que tirar alto, pero tenemos que ir tirando con pasos firmes, porque hemos visto que mucha política pública, a ver, en el 2000 el problema de las elecciones no era problema ya, todo el mundo confiaba en el árbitro electoral, ¿sí? Y ahora el árbitro electoral está sumamente cuestionado. Nos regresamos, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué esas oscilaciones que hemos tenido están afectando instituciones que pensamos que ya no iban a tener problemas y que el tema de la democracia representativa, sobre todo en procesos electorales, ya no tendría que ser parte de la agenda política? Y lo es. Entonces, ¿cómo estamos perdiendo esos espacios? Y en el tema de trabajo constante en contra de la corrupción, se están dando ciertos pasos, pero los pasos son muy complejos. Es más, yo te pregunto, ¿qué nos pasó o por qué no hemos podido construir el Sistema Nacional Anticorrupción? O sea, es muy difícil nombrar un fiscal. Nos falta el fiscal. Y de repente se hizo el Sistema Nacional de Corrupción y no hay dinero. ¿Cómo vas a tener una institución que no tenga presupuesto? No puede funcionar, ¿no? Algo. No puede funcionar, claro. Entonces son de esos temas que en un momento dado son como colaterales y transversales, y es un tema de responsabilidad.
Tú cuando haces una ley, hay muchas de las leyes que últimamente se han publicado, que las leyes presupuestalmente no son viables. Tú tienes que hacer un diagnóstico para ver si lo que tú estás comprometiendo a la ley se puede llevar a la realidad. Entonces tenemos que ir trabajando sobre esos pequeños pasos, ir sentando como bases estructurales. No hagas leyes que no puedas cumplir. Claro. Muy bien, pues seguimos con un poquito más porque nos falta hablar, por ejemplo, de redes sociales, de todas las denuncias que se hacen, de todo este nuevo movimiento, estas herramientas que tenemos, ¿no? Pero antes vamos a la sección de cultura. El Instituto Electoral del Estado de México, a través de su Centro de Formación y Documentación Electoral, en su catálogo de descargas, cuenta con una serie de libros denominado Breviarios de Cultura Política Democrática, la cual contiene trabajos de investigación desarrollados por expertos en la materia, con el objetivo de proporcionar a los lectores instrumentos de consulta directa sobre temas específicos, tales como democracia, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros. Son ediciones con un alto nivel académico. Si usted desea descargar estos textos, lo puede hacer desde la página electrónica del Instituto, www.ieem.org.mx, ingresar al minisitio del Centro de Formación y Documentación Electoral, dar clic a la pestaña Producción Editorial y desplegar el directorio Líneas Editoriales. Finalmente, seleccionar la opción Breviarios de Cultura Política Democrática. Ahí podrá descargar el título de su interés. Conocer y estar informado es la recomendación de Entre Todos. Amigos, hacemos una pausa y regresamos rapidísimo. La invitación para que se queden con nosotros. A todos los que participaron este 4 de junio, a los capacitadores, monitoristas, capturistas, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales, partidos políticos, candidatos y candidatas, medios de comunicación, servidores electorales y funcionarios de mesas directivas de casilla. Pero sobre todo, a los mexiquenses que ejercieron su voto en esta elección. Gracias por darle valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Los gobernantes den propuestas, iniciativas hacia el pueblo. El pueblo tiene ganas de que su municipio prospere. Entonces únicamente lo que necesitamos es ayuda del gobierno, que ellos hagan la propuesta. Nosotros como ciudadanos estamos dispuestos a apoyarlos, a apoyar iniciativas, a apoyar las propuestas que ellos tengan, siempre y cuando nos tomen en cuenta. Hacemos un conjunto en todo momento. Para que ellos lleguen, necesitan al pueblo. Para que el pueblo crezca, necesitan de los ciudadanos. Yo creo que ya nos tenemos que integrar como unión que somos, como vecinos, en redes sociales, podemos hacer grupos, ya no en serio tampoco la parte física, ¿no? Que agendar por nuestros horarios es muy difícil, ¿no? Pero ya podemos implementar de esa manera y también enviar soluciones o problemas que veamos a las autoridades, y si es necesario, porque hay veces que a la autoridad es muy difícil conocer todo el panorama de todo el municipio. Que la Contraloría Municipal mantenga un contacto directo con la ciudadanía para conocer de los desacuerdos, las inconformidades de la ciudadanía con el gobierno municipal, y asimismo generar programas, por ejemplo, en el tema de desarrollo sustentable, de limpieza, en donde participen los servidores públicos, pero también se incluya la ciudadanía, por ejemplo, para barrer calles los fines de semana, para limpiar, por ejemplo, las plazas públicas, los parques. Podrían ser alguna de las estrategias.
Amigos, muchas gracias por su participación. Su voz es importante en este espacio que es Entre Todos. Y bueno, las redes sociales, había quien mencionó este tema de las redes sociales que ahora se ha convertido en una muy buena herramienta, bien utilizada. La verdad es que sirve de mucho porque sirve de denuncia y además sirve pues para que las autoridades compongan las cosas, ¿no? Sí, las redes sociales vinieron a ser un mecanismo muy efectivo de presión gubernamental. Cuando tú denuncias y sacas una fotografía, te atienden mucho más rápido que si vas y presentas 20 cartas. Pero también las redes sociales tienen un peligro. Las redes sociales, al no tener cierto tipo de controles, muchas veces hay información que no es cierta y que puede generar indignación social y tener una comunidad pues prácticamente sustentada en una objetividad que no existe. Entonces las redes sociales también se tienen que controlar de manera como muy compleja, muy difícil, porque controlarlas es imposible, pero sí una persona que por redes sociales esté intimidando, esté sistemáticamente incumpliendo la ley, tiene que ser de cierta manera sancionada, ¿no? Pero también las redes sociales tienen un atractivo, ¿no? Que son momentos rápidos que en un momento dado tenemos que empezar a construir esa... Yo creo que por medio de las redes sociales podemos empezar a construir esos momentos que decía la señora de construir agendas en común. Creo que es importante, hay muchos de los temas que se pueden trabajar en procesos de democratización, tenemos que también ir poniendo esos mecanismos, por ejemplo, el tema del presupuesto participativo, que es que se da una cantidad para que las colonias se diga en qué se quiere gastar y que la colonia en un momento dado esté validando ese buen gasto público, ¿no? Y también podemos tener otro tipo de casos de empezar a hacer denuncias públicas. Claro. Por ejemplo, estas denuncias públicas también en un momento dado tienen que tener un nivel de cero tolerancia. O sea, que en pueblos de Puebla se dediquen un porcentaje importante al robo de combustible, créeme, ¿qué tipo de sociedades vamos a construir? O que en Tenancingo, Tlaxcala, sea normal el tema de tratas, también ahí es donde nosotros socialmente, por medio de redes, podemos hacer. Oye, una y no es un asunto pública que no conozca y que esté súper escondido y que esté por ahí en el desconocimiento de la mayoría. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo sabe. Por eso yo creo que y no es ser excesivo, ni no es en un momento dado tener una visión prácticamente de un gobierno fascista, pero en algunos casos sí requerimos cero tolerancia. Te quería preguntar justamente esto sobre el tema de las sanciones, sobre el tema de los castigos. Hemos visto en otras partes del mundo que ahí hay cero tolerancia. Mencionábamos, y vuelvo a este tema del caso Toblerone, ahí fue cero tolerancia por esta compra que se hizo. La gente está desesperada, desencantada en México porque pasan cosas, pasan situaciones, hay denuncias, hay personajes y muchas veces no ocurre absolutamente nada, ¿no? Se queda en la vorágine de la información y hasta ahí. Pareciera que no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la sanción? ¿Qué pasa con el tema de la pena? Tenemos que construir institucionalidad apegada a la legalidad. Existen leyes, pero ¿qué es lo que pasa ante casos de corrupción tan severos de los gobernadores, por ejemplo, que ahora están enjuiciados? ¿Qué va a pasar si prácticamente muchos de ellos salen por errores procesales? O porque encontraron en la ley un aspecto dogmático que les favorece. Yo creo que aquí también es responsabilidad de todos. ¿Por qué de todos? Porque una cosa es los fiscales y otra cosa son los jueces. Creo que en México uno de los temas que tenemos que solicitar es que los jueces tengan mayor presencia pública en temas de Estado. Y por ejemplo, uno de los estados que era muy corrupto, que la corrupción era escandalosa, era Italia. Y fue un juez, por medio del proceso Manos Limpias, que empezó a enjuiciar a políticos. Y prácticamente nadie lo pensaba, pero fue el juez el que lo hizo. Entonces yo creo que también este Poder Judicial, ahora con la reforma de justicia, deberían tener un papel mucho más dinámico en este
país que mucho lo requiere. Oye, y deberíamos no nada más de fijarnos en los políticos, ¿no? Hablábamos hace unos momentos de los empresarios, los ciudadanos, en fin, de la sociedad en su conjunto, no permitir ni que el que está ejerciendo el poder, ni el que pues está a lo mejor de viene, se le permita ningún exceso, ¿no? Ninguna falta de ética. Tenemos que trabajar mucho en dos principios básicos, muy americanos, la ley y el orden. Si el sector privado, si el empresario sabe que va a acudir a una licitación gubernamental y ya no va a poder dar una dádiva, y que si ofrece la dádiva puede en un momento dado tener una sanción o irse a la cárcel, lo van a empezar a hacer. Pero también este empresario debe tener que la garantía que la licitación es objetiva y que no se favorece a otra persona y que en un momento dado se rompió este equilibrio de igualdad de circunstancias. Por eso te digo que este es un problema de carácter transversal. Tenemos que trabajar en todas y cada una de las aristas y no solamente en la ley, en el comportamiento de los gobernantes, sino en un papel de ética y responsabilidad pública de todos los ciudadanos. Pues seguramente muchos de nuestros amigos están en sus casas ya discutiendo todos estos temas y seguramente muchos tendrán varios de los ejemplos de lo que ellos han vivido, pero ¿con qué reflexión nos vamos? ¿Cómo empezamos a transformar todo esto? A ver, yo creo que uno de los pasos ya está dado. El tema de la indignación social es evidente. Sí. Mucha gente está enojada, pero como decía la señora del programa, bueno, yo quiero participar, pero ¿cómo le voy a hacer? Yo creo que socialmente están en un momento dado puestas estas condiciones. Ahora lo que sí requerimos es cómo en un momento dado les damos esos mecanismos, esas vías, cómo nos organizamos, cómo generamos y construimos una agenda que pueda atender temas de corrupción, temas de mal desempeño público y una agenda que pueda ir más hacia cuáles pueden ser los grandes beneficios de empezar a cambiar. Este país requiere cambiar. Si no lo hacemos, el futuro no va a ser prometedor. Y si en un momento dado generamos mayores condiciones de ética y moral pública, seguramente el beneficio puede ser para nosotros y puede ser para las generaciones futuras. Pues con esto cerramos, Héctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Y muchas gracias también a usted por estar entre todos con nosotros. Les deseo que tenga una muy buena noche, feliz semana y aquí nos vemos el próximo lunes.